En este video conocerás cuáles son las diferencias entre el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto. Ten en cuenta que al caso de negocio también se le denomina business case y el acta de constitución del proyecto también es conocida como project charter. Este video me lo solicitó Alexander González, a quien quiero agradecer por la sugerencia. Vamos a ver varios aspectos para mostrar las diferencias entre el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto. En primer lugar, debes saber el momento cuando se generan estos documentos. Como puedes ver en la imagen, el caso de negocio se elabora en el anteproyecto, luego de evaluar las necesidades y antes de desarrollar el plan de gestión de beneficios. Si quieres conocer qué incluye el plan de gestión de beneficios, te invito a ver el video que te dejo arriba en las tarjetas. Por su parte, el acta de constitución del proyecto o Project Charter se elabora al inicio del proyecto y toma como insumo al caso de negocio. Mi nombre es Joana López y soy especialista en Dirección Organizacional de Proyectos u OPM por sus siglas en inglés, y en este canal publico contenidos de valor sobre OPM, los cuales considero son muy importantes según mi experiencia en múltiples proyectos. Por eso creé este canal, para compartirte mis conocimientos. Suscríbete y activa las notificaciones porque YouTube no te mostrará mis videos si dejas de verlos por algún tiempo. Otro aspecto que debes tener en cuenta para diferenciar el caso de negocios y el acta de constitución del proyecto es la clasificación que se le da a nivel de los tipos de documentos relacionados con la gestión de proyectos. Existen dos clasificaciones: los documentos del negocio y los documentos del proyecto. El caso de negocio y el plan de gestión de beneficios son documentos del negocio. Y en referencia a los documentos del proyecto existen un gran número de documentos. Entre ellos se incluye el acta de constitución del proyecto. Otro aspecto clave para conocer las diferencias entre el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto es comprender los objetivos de estos documentos. El caso de negocio proporciona la justificación para aprobar el proyecto. Es un estudio que indica la viabilidad o factibilidad económica del proyecto, es decir, es un estudio documentado acerca de la viabilidad económica de un proyecto e indica las razones por las cuales se debe iniciar el proyecto en la organización. Indica cómo el proyecto contribuye con la empresa y si se justifica la inversión financiera que se va a realizar. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre la estructura del caso de negocio donde tienes todos los detalles sobre este documento, y también te dejo un segundo video donde puedes ver un ejemplo del caso de negocio más una plantilla descargable para que sepas cómo se presenta un caso de negocio. Por su parte, el acta de constitución del proyecto es el documento mediante el cual se autoriza de manera formal la existencia de un proyecto en una organización, es decir, se autoriza su ejecución luego que se demostró su viabilidad en el caso de negocio. Además, el acta de constitución del proyecto le otorga al director del proyecto la autoridad para utilizar los recursos de la organización y para ejecutar las actividades del mismo. Es decir, los proyectos inician formalmente con la aprobación del acta. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre qué es el acta de constitución del proyecto. Ese video forma parte de la serie del Diccionario de Gestión de Proyectos que está publicado en mi canal. Entonces, resumiendo, el caso de negocio muestra la viabilidad económica y el acta de constitución del proyecto aprueba el proyecto y que se arranque con su ejecución realizando la inversión financiera que se determinó en el caso de negocio. Ten en cuenta que el responsable del caso de negocio es el patrocinador, quien debe desarrollarlo y mantenerlo. Asimismo, también es el responsable de emitir el acta de constitución del proyecto. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre las funciones del patrocinador del proyecto. Ahora veamos cuáles son las diferencias entre el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto a nivel de la información que contienen o a nivel de su estructura. Aquí tienes la diferencia a nivel de contenidos entre el documento del caso de negocio y el acta de constitución del proyecto. Voy a comentar brevemente cuál es la estructura del caso de negocio, ya que en el video del ejemplo del caso de negocio está debidamente explicada esta estructura con el ejemplo que allí desarrollé. Entonces, el caso de negocio contiene una identificación del proyecto donde se colocan los datos del proyecto y el resumen. Luego están las necesidades del negocio, que muestra la justificación. Se puede incluir algunos interesados iniciales a nivel del caso de negocio y una breve descripción del alcance o en qué consiste el proyecto. Ten en cuenta que el alcance del proyecto se va a desarrollar más detalladamente a lo largo del proyecto. Luego hay una sección de análisis de la situación o identificación, donde se describe la alineación del proyecto con las estrategias, metas y objetivos de la empresa. Además, incluye la causa raíz u oportunidad que abordará el proyecto, si existen algunas brechas o cuáles son las capacidades requeridas versus las capacidades actuales para ejecutar el proyecto, los riesgos conocidos hasta el momento, cuáles son los factores críticos de éxito,
los criterios de decisión que podría utilizar la organización, cuál es el impacto que genera el proyecto y cuáles son el conjunto de opciones que se tienen para la ejecución del proyecto. Luego se tiene la sección de opciones recomendadas, la cual muestra el análisis que se realiza para cada una de las opciones, así como el análisis financiero y los hitos para la implementación. Y se muestra el enunciado para cada una de las opciones a nivel de sus resultados, las restricciones, los supuestos, los riesgos y el análisis financiero. Y luego se incluye el enfoque de implementación de la mejor opción, donde se muestra un primer nivel de los hitos y dependencias de las acciones que hay que realizar en el proyecto, así como los roles y responsabilidades que podrían tener las personas que van a estar ejecutando el proyecto. Igualmente, más adelante en el proyecto, si el proyecto llega a ser aprobado con el acta de constitución del proyecto, se detallarán más estos aspectos del proyecto. Y finalmente, el caso de negocio contiene una sección de evaluación que indica cómo se van a medir los beneficios que va a generar el proyecto. Ahora, el acta de constitución del proyecto contiene una estructura totalmente diferente. Indica cuál es el propósito del proyecto. Además, señala cuáles son sus objetivos y estos deben ser expresados de forma medible. Asimismo, incluye los criterios de éxito del proyecto y cuáles son los requisitos de alto nivel que debe cumplir. También incluye una descripción de alto nivel del proyecto y cuáles son los límites, es decir, acota el proyecto, qué es lo que se va a realizar en el proyecto. En el acta de constitución del proyecto también se pueden indicar los entregables que se van a desarrollar, así como los supuestos y restricciones que tiene el proyecto. Es importante colocar en el acta de constitución cuál es el riesgo general que puede tener el proyecto, el resumen de cronograma de hitos, así como los recursos financieros preaprobados que se consideraron en el caso de negocio. También el acta de constitución del proyecto incluye los interesados claves. Algunos ya se identificaron en el caso de negocios, pero en este punto del proyecto se podrían identificar otros interesados claves. Incluso más adelante en el proyecto también podrían identificarse interesados claves. Luego se incluye cuáles son los requisitos de aprobación del proyecto, cuáles serían los criterios de salida en caso que sea necesario cancelar el proyecto de manera anticipada, así como el nombre del director del proyecto que se está asignando para ejecutar el proyecto, cuál es su nivel de responsabilidad y autoridad y finalmente el nivel de autoridad del patrocinador. Como puedes ver, el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto son dos documentos totalmente diferentes con objetivos y estructuras diferentes. Apoya al canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. Nos vemos en el siguiente video.